Hola, mi nombre es Kevin Rivas y me da mucho gusto que te conectes con nosotros en esta tarde. Es mi oración y mi esperanza para ti en esta tarde, que mientras escuches las alabanzas, los cantos que vamos a cantar en esta tarde, que Dios toque tu vida, que toque la vida de todos aquellos que están conectados contigo en este momento, y que Dios nutra y que Dios hable y que Dios te toque de una manera muy especial. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer esta tarde, Señor, cuán grande es el Señor. Ahí donde estás, ¿por qué no dices conmigo cuán grande es Él? El resplandor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Dile cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande
sea la gloria, Señor. Cuán grande eres tú. Sí, Señor. Gracias por estar con nosotros en este día. Es un gusto estar como familia espiritual reunidos y queremos invitarlos a que continuemos también siendo fieles con nuestro dar. Les invitamos para que continúen dando sus diezmos y ofrendas. Pueden enviarlos por correo, por cheque a la dirección de la iglesia que está en pantalla, o también lo pueden hacer enviando un texto al número que sale en pantalla. Les va a llegar un enlace y de aquí van a tener las instrucciones cómo pueden hacer su donación digital. Es importante que sigamos apoyando la obra de Dios. También les queremos recordar que los jóvenes tienen sus grupos los días martes a las 7:30 de la noche vía Zoom. Así que padres, por favor, animen a sus hijos a que se reúnan. Los días miércoles tenemos nuestro grupo de CPR, donde estamos compartiendo lo que Dios está hablando en el mensaje del domingo, lo estamos escudriñando más a fondo. Únete, es solamente 1 hora a las 8 de la noche. Los días viernes tenemos nuestra reunión de oración por teléfono a las 9:30 de la noche. Y yo de verdad te invito a que hagas ese espacio de solamente media hora y te unas con nosotros a orar por nuestras necesidades y por las necesidades del mundo. Con esto le damos muchas gracias al grupo de alabanza y continuamos con nuestro mensaje. Buenas tardes, familia. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Tengo el placer de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a retomar una serie que Kevin inició hace unas semanas acerca de fe real. Y el tema de hoy lo he llamado fe real, fe que persevera. Y vamos a usar para eso una historia bíblica que yo creo que todo el mundo conoce, aún los que no son cristianos han escuchado esta historia o han oído mencionarla, y es la historia del arca de Noé. Vamos a hablar acerca del arca de Noé. Hace unas semanas la estaba leyendo y había cosas que ya se me habían olvidado de esa historia y encontré cosas que no había antes, me he dado cuenta que estaban ahí y me parece una buena oportunidad para repasar porque vi que Noé tenía una fe que perseveraba. Entonces vamos a leer esa historia, no vamos a leer todos los versículos porque son muchos, pero vamos a iniciar en el capítulo 6 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a leer los capítulos 6 de Génesis, versículos 5 al 6, que dicen así. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Este versículo dice que Dios vio la maldad que había en la tierra y que los pensamientos de la gente tendían siempre hacia el mal. Esto es como leer el periódico del día, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día, dime si no. La maldad, la rebelión, el querer hacer lo que pensamos que siempre tiende hacia el mal. Aún yo muchas veces me sorprendo pensando cosas que digo, ¿por qué estoy pensando eso? Porque yo como hija de Dios debería siempre pensar cosas que honraran a Dios. Y ahí es donde digo, bueno, estos versículos son tan reales hoy como lo fueron en los tiempos de Noé. Y de aquí viene algo que quiero que sea el primer punto, y es que la maldad no es nada nuevo, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta en este versículo. Pero cómo vencer la maldad tampoco es nuevo. La maldad no es nada nuevo, pero cómo vencer la maldad tampoco es nuevo. Noé en sus tiempos vivió de una manera diferente a la gente que lo rodeaba. Y por eso él proclamó la justicia de Dios. Él vivió de una manera que hacía que la justicia de Dios brillara. Esa palabra justicia es una palabra que hoy en día se está escuchando mucho. Todos están pidiendo justicia. Hay un clamor por justicia en esta sociedad. Y tú y yo, nosotros como iglesia de Dios, tenemos una respuesta que ofrecer a ese clamor de justicia. ¿Sabes por qué? Porque no puede haber justicia sin Jesús. No puede haber justicia sin Jesús. Jesús es la representación de la perfecta justicia. Y como podemos entonces ver a la vida de Noé, si caminamos con Dios, si nosotros estamos en relación con Dios, podemos ofrecerle a las personas alrededor una esperanza
para la justicia. En la vida de Noé nosotros vemos que él, por haber escuchado la palabra de Dios y obedecerla, hizo una diferencia en su tiempo. Y esta es la clave para que nosotros podamos vencer la maldad, es que abracemos los principios bíblicos, los valores de Dios y los practiquemos. Y de esta forma nosotros entonces llegamos a hacer una respuesta contra la maldad. Ese es el primer punto. Pero ahora tengo un punto muy interesante para decirte, y es que estás llamado a ser Superman o Superwoman espiritual. Estamos llamados a ser Superman o Superwoman espirituales. Vas a ver por qué. Leamos ahora en los versículos 8 y 9 de Génesis 6. Dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Bueno, entonces ya vemos que Dios vio la maldad humana y quiso destruir a la humanidad, pero había un pequeño problema, y es que había un justo, que era Noé, que agradaba a Dios, que vivía fiel, justo, honrado delante de Dios. Entonces, ¿cómo podría Dios eliminar a Noé junto con todos los demás? Eso sería injusto. Y ya dijimos que Dios es justo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice, ok, no solamente no voy a eliminar a Noé, sino que lo voy a utilizar para que él sea un instrumento de salvación para la humanidad. Y nosotros hoy en día tenemos el mismo llamado de caminar agradando a Dios, de tal manera que nosotros podemos ofrecer un ancla de salvación a las personas. Que así como en los días de Noé, Dios vio a Noé que era justo, hoy en día, Dios, al ver la maldad que estamos viviendo en nuestro tiempo, puede decir, pero veo a María y ella es justa. Veo a Lilian y ella es justa. Veo a René y él vive conforme a mi corazón. Y porque ve a estos justos, entonces no puede destruir la tierra junto con los justos. Y ahí es donde nosotros damos respuesta al clamor de esta sociedad. Tu vida tiene significado. Aquí no estamos solamente para luchar como todos los demás y acumular como lo hace la demás gente. Tú y yo tenemos un propósito en nuestra tierra y es el de demostrar que Dios quiere que todos se salven y que solamente tenemos que buscarle a Él, obedecerle a Él. Tú y yo somos importantes para prevenir la destrucción moral y espiritual de la tierra. Tú y yo somos importantes para impedir que el mundo sea destruido. Es un gran llamado. Entonces imagínate por un momento que tú eres como Superman. La historia de Superman es un hombre común y corriente que cuando escucha que alguien tiene un problema, él se quita la ropa normal y debajo ya tiene puesto el vestido de Superman y entonces sale volando para ayudar al que está en problemas. Bueno, tú y yo como seguidores de Jesús ya estamos revestidos de las nuevas vestiduras de justicia. Dice la Biblia que se nos han dado unos vestidos nuevos, un revestimiento de bondad, de amabilidad, de paciencia. Y esas son vestiduras que siempre debemos tener puestas como nuevas personas en Cristo. Y si tenemos siempre ya listo ese vestido, entonces cuando hay situaciones de dificultades, nosotros estamos listos para ayudar a las personas. Por eso es que digo que nosotros podemos ser Superman o Superwoman espirituales para vencer la maldad, para hacer una esperanza de salvación a la humanidad. ¡Qué comisión! Ahora, ¿es fácil hacer eso? Por supuesto que no. Nada que vale la pena es fácil. Por ejemplo, yo digo, voy a tratar de ser humilde. Y cuando trato de ser humilde, entonces justo me dicen cosas que inflaman mi ego, que me hacen sentir que yo puedo hacer las cosas por mí mismo y arruinan mi plan de humildad. Cuando me propongo servir a alguien, me doy cuenta que están tratando de tomar ventaja de mí, que se están aprovechando y como que quiero sacar la uña. Cuando me propongo amar a aquella persona que no me cae tan bien, justo dice o hace algo que me hace más difícil el amarle. Esa es nuestra naturaleza. Es difícil ser cristiano. Déjame corregir. Es imposible ser cristiano a menos que nos agarremos del poder del Espíritu Santo. Que estemos siendo influenciados por el poder del Espíritu Santo.
Porque Cristo viene y nos da una nueva naturaleza. Nosotros tenemos que abrazar esa nueva naturaleza y estar renovando nuestro espíritu, caminando con Dios por fe, persistiendo, llenando nuestra mente con los pensamientos de Dios. Recuerden que dijimos que estamos en medio de una sociedad que se inclina siempre a lo malo. Entonces, y no solamente eso, sino que nos están bombardeando con toda esa maldad. Así que nosotros tenemos que ser intencionales en llenarnos con los pensamientos de Cristo. De tal manera que podamos empezar a ver las cosas diferentes, con unos valores diferentes a los de este mundo. Y así nosotros podemos vivir agradando a Dios. La manera que podemos ser Superman o Superwoman espiritual es abrazar los valores de Cristo Jesús, tener esas y poder ofrecer esa esperanza a la gente de este mundo. Otra cosa, otro punto es que estamos llamados a ser parte de los planes de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser parte de los planes de Dios. Vamos a leer Génesis 6 del 12 al 22 para ver qué dice acerca de esto. Dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Entonces ya vimos que por causa de la humanidad Dios había decidido destruir a la gente. Pero no destruyó a Noé, sino que vimos que lo usó para salvar a su familia y pues a las futuras generaciones. Tú y yo estamos aquí porque Noé fue justo delante de Dios y por eso la humanidad sobrevivió. Ahora, aunque sea difícil vivir en medio de una generación corrupta como lo estamos viviendo hoy en día, nosotros estamos llamados a agradar a Dios. Y Dios nos ve y sabe si somos de su agrado. Y no solamente nos ve y le agradamos a Él, sino que quiere usarnos en sus planes de bendecir y traer salvación a la humanidad. Ahora, en esta historia no sabemos si los hijos de Noé eran justos o no, la historia no nos dice, pero porque Noé era justo, Dios dijo, ok, no solamente te voy a salvar a ti, sino también a tu esposa, a tus 3 hijos y a tus 3 nueras. ¿Sí ves cómo Dios tiene un interés especial en la familia? Eso me llama la atención. Noé era el justo, pero toda su familia, Dios la incluyó en la salvación. Y esto me da ánimo, porque yo tengo familiares que todavía no son cristianos. Y tal vez tú también estás en la misma situación. Sigamos orando por estos familiares, porque Dios quiere que ellos también lleguen al arrepentimiento y les va a crear oportunidades para que puedan tomar una decisión por Cristo. Ahora, la tarea que Dios le dio a Noé no era nada fácil. Ya leímos las dimensiones del arca. Dice que tenía que ser un barco de 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. ¡Wow! Y vamos a presentar una imagen de cómo piensan que fue el diseño de esta arca. Esa era una arca como de 1,5 cuadras de larga, y como de más o menos 5 pisos de alto de los de hoy en día. Era grande. Era un gran proyecto. Dicen los historiadores que el arca fue el barco más grande hasta finales del siglo XIX. Imagínate. Ahora, en esa época no había la tecnología que conocemos nosotros hoy en día. Y que yo sepa, Noé no era ingeniero. Así que este fue un proyecto muy, muy, muy difícil. Y Dios le dice a Noé que construya el arca y le dice, ¿por qué? Le dice, porque voy a mandar un diluvio. El único problema con eso es que ese concepto de diluvio no existía en aquellos tiempos, porque Dios todavía no había creado la lluvia en aquel entonces.
Nosotros hoy estamos familiarizados con ese concepto. Hemos experimentado los huracanes que traen gran cantidad de agua y destruyen la tierra. Pero en aquel entonces, la forma como las plantas se regaban era que subía un vapor a la tierra y así se regaban las plantas. Entonces, nunca había caído agua del cielo. Es cuando Dios le dice a Noé, voy a mandar agua del cielo para destruir todo, a Noé le tocaba por fe creerlo, porque él nunca había visto eso suceder. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿tú sabes cuántos años tenía Noé cuando Dios le habló? Tenía más de 500 años. No era un jovencito. Yo no sé cómo se sentiría él físicamente, pero quizás ya estaba pensando en retirarse, ¿no? En sus últimos años, a descansar, pasarla bien, cuando recibe tremenda comisión de parte de Dios. Esto me habla que nosotros como cristianos no nos retiramos de servir a Dios. Los cristianos no tenemos fecha de retiro para servir a Dios. Siempre tenemos que estar listos y dispuestos para participar en los planes que Dios tiene en su reino. Cada día tenemos que trabajar como si fuera el último día de nuestra vida, asegurarnos hasta nuestro último respiro que tenemos trabajo para hacer en el reino de los cielos. Y es un trabajo que produce gozo porque estamos influenciando el reino de Dios. La cosa es estar alertas en nuestro espíritu, estar siempre en comunión de Dios, persistiendo en ese caminar de fidelidad con Dios. Así que no te consideres viejo, aunque gente quizás te diga, oh, tú ya no vales nada porque ya tienes 500 años. Eso no es cierto. Cualquiera sea tu situación y cualquiera sea tu edad, porque también para los jóvenes, hay jóvenes que dicen, no, yo soy muy joven, soy inexperto, no sé todavía, tengo que aprender. Pero en el reino de Dios no hay esas dificultades. No importa tu edad, cada uno de nosotros puede servir a Dios, puede vivir una vida que muestra a los demás lo que Dios puede hacer a través nuestro. Así que no importa la edad, cualquiera sea tu edad, seas joven o viejo, nosotros lo que necesitamos es hacer como Noé, estar siempre en oración, siempre en comunión con Dios, estar renovándonos en nuestro Espíritu Santo, con nuestra mente llena de lo que Dios quiere para nuestra vida, sus pensamientos. Así podemos vivir apartados del pecado, santos, con una forma de ver el mundo diferente y que atrae a las personas a Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice que cuando empezó a caer agua, Noé tenía 600 años. Y acabo de decir que él tenía más de 500 años cuando recibió estas instrucciones. O sea que le tomó, según los historiadores calculan entre 50 a 100 años construir el arca. Entre 50 a 100 años construir el arca. Eso es más de lo que muchos de nosotros hemos vivido. Es más de lo que la mayoría de nosotros vamos a vivir. Este era un serio proyecto que Dios le había dado a Noé. Y Dios le dio instrucciones precisas de cómo construir el arca, pero entonces vemos que también le dio tiempo, porque era un proyecto grande. Y si este vehículo iba a ser la forma como la gente podía ser salva, pues mejor que quedara bien hecho, ¿verdad? Yo realmente no me imagino si Dios me diera un proyecto que se va a demorar 100 años, pues, ¿cómo empezarlo? ¿No? Es como si Dios nos dice, hey, iglesia, construyan una nave intergaláctica para sacar a la gente del planeta. Y yo no sabría por dónde empezar, a pesar de que tenemos la internet hoy en día para poder empezar a ver cómo se hacen las cosas. La internet no existía en los tiempos de Noé, o sea que no era que él podía empezar a buscar, ¿cómo construir un arca? Él tenía que por fe creerle a Dios, perseverar, dedicarse, estar creyendo que Dios lo iba a capacitar. Y entonces ahí viene un punto interesante, que es que cada uno de nosotros debe hacer lo mejor que pueda en el llamamiento que Dios nos ha dado, porque Dios nos capacita para aquello que nos pide, para aquella misión que nos ha dado. Dios nos capacita. Dios es el que está interesado en que las cosas salgan bien si nosotros nos disponemos. Ahora, tú quizás piensas que tú no has recibido ningún proyecto especial de Dios, pero déjame decirte que si tú vives en medio de otra gente, como en esta ciudad, si tú tienes compañeros de cuarto, vives con tus padres o con tu esposo o con tus hijos, tú ya tienes un proyecto de parte de Dios. En el momento en que nosotros recibimos de Jesús, en ese momento recibimos un proyecto que es vivir de tal manera que las personas alrededor se enamoren de Jesús.
Ese es el proyecto. Ese es el primer proyecto que recibimos, la primera asignación. Si eres casado, pues que tu esposo, tu esposa digan, wow, yo realmente quiero ser como mi cónyuge porque él me está modelando lo que significa ser un cristiano. Y si tienes hijos, ni se diga, porque estás llamado a preparar a esos hijos para que sean un ejemplo a la futura generación de lo que significa servir a Dios. Así que cada uno de nosotros ya tiene una asignación, un proyecto de parte de Dios. Y que Dios nos ayude a cumplirlo bien. Pues, por ejemplo, ahora nosotros aquí como Comunidad Viña, hace ya meses que no nos vemos en persona, ¿verdad? Quizás uno puede sentir, no estamos creciendo, nada está pasando. Pero si tú y yo somos fieles allá en nuestras casas, en dedicarnos a Dios, en seguirle, si estamos utilizando esta tecnología para comunicarnos, si estamos reuniéndonos los miércoles a través de Zoom, si estamos orando los viernes, si estamos llamándonos y orándonos unos por nosotros, déjame decirte que tú individualmente, como familia y nosotros como comunidad, estamos creciendo. Estamos siendo fieles a Dios. Y aunque es Dios el que convence a las personas, nosotros estamos llamados a vivir de tal forma que otros vean nuestro testimonio y así entonces formar esas comunidades que son como oasis para la sociedad alrededor nuestro. Y yo creo que si tú y yo hacemos nuestra parte, entonces la Comunidad Viña y cualquier otra iglesia cristiana está construyendo un arca, un punto de salvación donde otros pueden llegar a conocer a Dios, aún en medio de la situación actual. Es nuestro propósito que Dios sea hecho famoso y nosotros estamos llamados a andar de tal forma que perseveremos en fe. Ahora, tal vez tú piensas que tu progreso espiritual es muy lento, pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa que estés creciendo lento o rápido, sino que seas fiel, que seas persistente, que perseveres. Quiero animarte con eso. Es más, si tomó entre 50 a 100 años construir el arca, pues tú también ahí puedes ver la paciencia de Dios. Dios esperó todo ese tiempo antes de destruir a la humanidad. Dios no tenía necesidad de usar a un ser humano para enviar el diluvio. Él lo podía hacer apenas decidió que era el tiempo de terminar con la humanidad. Lo hubiera podido hacer inmediatamente. Y si quería salvar a Noé, pues hubiera mandado un flotador para que se salvara y ya. Pero no lo hizo así. Él escogió ir a través de una persona, esperar hasta que construyera el barco, esperar a que recogiera todos los animales, para ahí sí soltar el agua. ¿Por qué crees que lo hizo así? Yo pienso que es porque Dios es paciente con nosotros, nos da oportunidades para que escuchemos el llamado a volvernos a Él. Noé tuvo todo ese tiempo, no solamente para construir el arca, sino para compartirle a la gente que había una necesidad de volvernos a Él. Dios es clemente, Dios es compasivo, es lento para la ira y grande en misericordia. Y a Dios le gusta usar a sus hijos para sus propósitos. A Dios le gusta involucrar a sus hijos en sus proyectos. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Ahora, yo no sé si Noé tenía un patio bien grande en su casa o dónde empezó a construir el arca. Sabemos que estaba en medio del desierto, quizás no tenía agua cercana. Pero eventualmente, esta arca empezó a ser notoria en el vecindario. Y ya me imagino a los vecinos viniendo a preguntarle a Noé, hey Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué les iba a decir Noé? Que estaba quizás empezando una nueva empresa, nuevos pasatiempos, nuevo deporte. No, yo creo que eventualmente les tuvo que decir que Dios le había hablado de que iba a destruir el mundo a través de un diluvio, pero que aquellos que se arrepintieran podían subirse en una barca y que él estaba responsable de construir esa barca. Imagínate lo que pensaría la gente de eso. Noé se volvió loco, está chiflado, se le corrió la teja, le empezó a patinar el coco, se le aflojó un tornillo, tiene problemas en la azotea, se deschavetó. Era lo mínimo que podían decir. Es más, quizás hasta lo llamaron un irresponsable porque ahora estaba dedicando todo su tiempo, todo su dinero, todos sus esfuerzos a construir esa monstruosidad que dice que ¿por qué va a caer agua del cielo? Era de locos.
Así que imagínate la oposición, las burlas que pudo haber tenido Noé. Muchas. Pero él persistió, y gracias a Dios que él persistió a pesar de la oposición. Ahora nosotros también como cristianos quizás nos llamen tontos, bobos, hipócritas, la cantidad de cosas que ahora hoy en día se dice de los cristianos. Nosotros debemos perseverar en nuestra comunión con Dios, en nuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe perseverante. Entonces, esas decisiones de perseverar son probadas, ¿sí? Cuando tú decides que ya no vas a mentir, sino que vas a siempre decir la verdad y a enfrentar las consecuencias. Bueno, gente quizás se va a burlar de ti. Cuando tú decides que vas a pagar tus impuestos sin hacer trampa, el contador va a decir, pero tampoco, ¿qué problema es cambiar unos números? Cuando tú decides ser fiel a tu pareja, quizás tus amigos se burlen. Cuando tú decides ayudar a ese vecino que es el que siempre hace escándalos y hay peleas en su casa, quizás los otros vecinos se van a oponer a esa ayuda que tú das. Pero nosotros estamos llamados a mantenernos obedeciendo a Dios, a perseverar en nuestra fe. Entonces, no hagas caso a los criticones. Tú continúa con el trabajo que Dios te ha dado a hacer. Porque los criticones, normalmente, eso es lo único que hacen, criticar. Ellos realmente no hacen nada. Ahora, imagínate cómo iba a hacer Noé para traer a todos los animales al arca. ¿Sabes cuántas especies diferentes de animales creó Dios? Miles de especies diferentes. Y no me imagino a Noé armando un safari para irse por el África a traer a los animales. A Noé le tocaba, nuevamente, depender por fe de Dios, perseverar en lo que él podía hacer y confiar que Dios iba a hacer lo que él no podía. Igual tú y yo, nosotros necesitamos confiar en Dios, hacer nuestro mejor esfuerzo y creer en Dios para las cosas que no podemos hacer. Yo creo que, yo misma me pregunto cómo hizo para traer a los animales. Y bueno, una de las formas yo me imagino es que Dios les puso un instinto a los animales para que se fueran hacia el arca. Y por eso lo que podemos ver es la imagen, por ejemplo, de un elefante que Noé tiene que empujar para entrar en el arca. Imagínate a Noé chequeando a cada animal para ver si eran hembra y macho, porque ya leímos que era solamente uno de una pareja de cada especie. Bueno, había unas excepciones, pero imagínate esa tarea. Le tocaba a Noé hacer bastante trabajo. Ahora, de hecho, de aquí sale el chiste de que aquí fue cuando se extinguieron los dinosaurios, porque la señora dinosaurio se demoró bastante tiempo arreglándose y para el tiempo que llegó el arca ya se había ido. Así que el señor dinosaurio le tocó irse solo y pues ahí se extinguieron. Ahora, Dios también le dijo a Noé que almacenaran todo tipo de alimentos para los animales, pero no le dijo cuánto tiempo iba a durar el viaje. ¿Qué iba a hacer Noé? Le tocaba por fe creer que, bueno, vamos a estimar tanto. Y yo no sé si él sabría la dieta de cada animal, porque, pues, ¿comen todos los animales lo mismo? No sé. Lo único que me imagino es que los elefantes se debieron salivar cuando vieron entrar a las ovejas. Así que ves que había muchas cosas que a Noé le tocaba por fe, continuamente perseverar, orar y hacer lo mejor que pudiera para poder cumplir con este proyecto. Ahora, una vez en el arca ya puedes imaginarte todos los animales comiendo, entonces había que estar cuidando de la higiene, el orden, poner calma, en fin, había una cantidad de cosas que hacer para tener todo esto organizado con los animales. Esa arca era como un crucero flotante lleno de animales. No sé si tú escuchaste hace unos meses cuando unos cruceros, los pasajeros agarraron el COVID y pues les tocó a todos los pasajeros cada uno quedarse en sus camarotes. Y pues los camarotes en los barcos normalmente no son muy grandes y muchos de ellos no tienen ventanas. Era como estar en una cárcel. Ya te imaginas, bien incómoda esta situación. Bueno, pues la situación en el arca de Noé era aún más incómoda porque era solamente 3 pisos y estaba llena de animales. Quiero decir que Dios a veces nos puede colocar en situaciones incómodas en nuestra vida y estamos llamados a perseverar. Tal vez ahora mismo tú estás pasando por una situación difícil. Dios te llama a que perseveres en medio de las dificultades.
Y por último, quiero decir que antes de los milagros vienen las dudas. Antes de los milagros vienen las dudas. Vamos a saltarnos al capítulo 7 de Génesis, versículos 9 y 10. Dice, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Entonces, Noé empezó el proceso del abordaje de todos estos animales y las 8 personas que iban allí y estuvieron en el arca, entraron y pasó un día, 2 días, 3, 4, 5, 6, 7 días y no caía agua. Imagínate, las 7 personas. Entonces ya te puedes imaginar la clase de conversaciones que tuvieron la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, diciendo, pero se supone que estamos pasando por todo este trabajo porque iba a caer agua y ya llevamos 7 días y no cae agua. Ya estamos aquí, esos animales ya están empezando a oler a feo, estamos todos incómodos, esto es chiquito, no hay por dónde caminar, somos el hazmerreír de la gente allá afuera. Hey, bajémonos de esto, Noé, reconoce que esta vez te equivocaste. Esa es una conversación perfectamente válida que ellos pudieron haber tenido porque 7 días y nada pasaba. Es más, quizás hasta el mismo Noé empezó a dudar en su mente. ¿Será que esta vez no escuché bien de Dios? Es muy válido, muy normal tener esas dudas cuando no vemos que pase lo que se supone que estamos esperando que va a pasar. Tal vez tú en este mismo momento estás pasando por una situación en la que has confiado en Dios, le has creído, estás agarrado de Él y esperando que Dios responda a una oración y nada pasa. Tal vez quizás ya estás empezando a dudar, a pensar que te equivocaste, quizás a rendirte, quizás a abandonar tu fe. Pero déjame decirte que quizás tú estás en uno de los días 1, 2 hasta el 7 y viene el día 7, para ti va a venir el día 7. Mantente en fe, persevera. Porque eso fue lo que pasó aquí. Dice que al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Y eso fue un milagro, porque recuerda que nunca había caído agua. Así que finalmente, al cabo del día 7, cayeron las aguas sobre la tierra. El milagro sucedió. ¡Wow! Espera por el día 7. Persevera en fe. Eso fue lo que demostró aquí Noé al pasar esa prueba de fe. Y bueno, cuando empezaron a caer las aguas, otra prueba para Noé fue que, ¿será que esa arca sí va a ser impermeable contra el agua? Pero sabemos que el arca flotó. El arca flotó, todos los que estaban adentro estaban a salvo, pero los que se quedaron por fuera se ahogaron. He ahí el gran problema. Lo que se había predicho llegó a suceder. Y cuando Dios dice algo y la gente se burla y lo rechaza, estás en problemas, porque lo que Dios dice se cumple. Hoy en día, la forma de salvación, quizás no es algo muy popular, quizás la gente no acepta de Dios, pero sigue siendo la misma. La forma de llegar a Dios es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, pedirle que venga a nuestra vida y empezar a vivir como Él quiere que vivamos. Y así somos libres de esta tremenda generación. Ya vimos que hay gente que pide señales antes de creer en Dios. Pero muchas veces, si las señales no llegan, para el tiempo que te arrepientes ya es demasiado tarde. El tiempo del arrepentimiento es hoy, es ahora. Yo me pregunto, ¿por qué solamente una arca? ¿Por qué Dios, en vez de ponerle a construir una gran arca, no construyó una pequeña flotilla de barcos más pequeños? Pero yo creo que es porque el arca representa la única forma de salvación, que es Jesús. Jesús es el único medio a través del cual podemos tener vida eterna. La Biblia dice que solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús, que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Así que si alguien quiere llegar a ser salvo, tiene que meterse en el arca, que es Jesús, para poder escapar de la perdición.
hoy estás viendo este mensaje y no estás seguro si tú ya estás a cuentas con Dios. Yo te quiero invitar a que hoy tú tomes esa decisión de reconocer que has fallado delante de Dios, pero que quieres aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para que así tú puedas tener una vida nueva. Es más, quiero invitar a todos los que están viendo este mensaje ahora que cerremos los ojos y hagamos una oración invitando a Dios a nuestros corazones. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te quiero pedir que perdones mis pecados. Yo reconozco que he vivido a mi manera y hoy quiero que me perdones. Te invito a mi corazón para que tú me des una nueva vida. Toma control de mi vida y dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración en el día de hoy, déjame decirte que Dios ve tu corazón, sabe si tú estás honesto y si es así, bienvenido a la familia de Dios. Déjanos saber ahí en los comentarios si has hecho esta oración por primera vez. Queremos animarte en tu vida espiritual, queremos orar por ti, podemos apoyarte como lo hacemos aquí en la iglesia los unos con los otros. Puedes mirar en los números que hemos dado en pantalla. Déjanos saber que estás empezando tu caminar con Dios. Para todos también, dentro de 8 días vamos a continuar con esta enseñanza. Hay bastantes cosas, hay bastantes preguntas que tenemos que contestar todavía. Vamos a tener que contestar, bueno, ¿cuántos días duró la lluvia? ¿Cuántos días duraron en el arca? ¿Qué hicieron cuando salieron del arca? ¿Qué dijo Dios cuando salieron del arca? ¿Qué dijo Jesús acerca del arca? ¿Qué tiene esta historia que ver con nosotros hoy en día? Todas estas cosas las vamos a estar estudiando la próxima semana, así que te invito a que te sintonices por el mismo canal a la misma hora. Dios te bendiga.